tal, gente de las Cuatro Naciones? Bienvenidos a este nuevo miércoles de video aquí en Jugo de Cactus. El día de ayer, mi gente, fue el 8M, el famoso día en el que se hace esta marcha en la Ciudad de México. Todas las mujeres se reúnen, todas las mujeres piden exactamente lo mismo que han pedido por años, que es igualdad, que se les tome en serio y que dejen de ocurrir tantas injusticias. Y obviamente también el día de ayer se hizo toda una conmemoración, hubo varias personas haciendo sus videos, publicando en redes, dando a conocer este movimiento, y en la página se subieron varios también homenajes a todas las heroínas y mujeres que hemos visto en el universo Avatar que nos han inspirado de alguna forma. Y pues como se nos juntó la fecha del precisamente el Día Internacional de la Mujer con el video que yo ya tenía pensado subir para el día de hoy, pues queda bastante perfecto, ya que iba yo a hablar de los personajes del universo Avatar que más han sido menospreciados, no solo por el fandom, bueno, no todo el fandom, sino por la misma historia y hasta los mismos creadores. Y si bien yo tenía la intención de que fuera un top y juntar a varios personajes, honestamente siento que de los que se me ocurrieron para cumplir el top, solamente había dos que de verdad entraban en esa parte del menosprecio, y los demás eran más como percepción mía o como percepción que hay en las series. Así que como tal, el video del día de hoy efectivamente no va a ser un top, y creo que no va a ser tampoco de ninguna sección, vaya, no va a ser un fuera del mame o no va a ser un explicando porque nadie me hizo esta pregunta. Más bien va a ser un video sin sección del universo Avatar, el cual va a llevar por título los dos personajes más menospreciados del universo Avatar. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Así que bueno, comencemos con el video hablando de estos dos personajes que obviamente muchos ya los vieron venir, no solo por la portada, sino porque deben de pensar igual que yo. Estoy hablando de Suki y de Yue. Y aquí les repito, sí pensé en más personajes, inclusive en algunos de la leyenda de Korra, pero esos no eran como tal menospreciados, sino que más bien no tienen el tiempo en pantalla que probablemente algunos pensarán que merecían, por lo que no se les puede considerar así totalmente que son menospreciados, sino que más bien se mantienen en ese estatus de, ¿cómo decirlo?, secundarios. Y si bien esta Yue y también esta Suki eran personajes secundarios, en el poco tiempo que aparecieron se lograron llevar nuestros corazones y demostraron tener muchos fundamentos y una gran estructuración que merecían un poquito más de mención en las series. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos, vayamos primero con el personaje que más apareció en la leyenda de Aang y que mereció más mención: Suki. Para este punto todos ya conocemos esa historia de que los creadores en realidad solo tenían pensado que tanto Suki como las guerreras de Kyoshi fueran personajes de ocasión, es decir, que solo aparecieran en el episodio de los guerreros de Kyoshi y ya. Pero ya que tuvo una gran recepción de los fans, y creo que ese capítulo de los guerreros de Kyoshi fue un capítulo muy visto en la historia de Nickelodeon transmitiendo la serie, pues el personaje de Suki se volvió importante y ganó cierta relevancia para la segunda y tercera temporada, que es donde más aparece. Pero honestamente no sé si los creadores no les gusta el personaje o si genuinamente se les olvidó que existía, pero para la leyenda de Korra dejó de aparecer. O sea, pero no fue un dejar de aparecer normalito, de esos de, sí, pues es que hizo otra cosa, o envejeció y se murió. No, fue de que no la mencionaron para nada, no aparece en nada, inclusive hasta suena o parece, o pareciera mejor dicho, que no existió porque nadie la menciona. Que bueno, si nos ponemos muy técnicos también nadie menciona mucho a Sokka, pero por lo menos ese güey tiene una aparición en modo de flashback en la leyenda de Korra. Suki no tiene ni eso, y lo peor es que también dentro de los cómics su participación otra vez se está viendo muy disminuida o muy poco relevante. Y no estoy diciendo que no aparezca, porque obviamente aparece en los cómics, pero sigue pareciendo un personaje secundario, e incluso cuando aparecen imágenes o adelantos o guiños o cualquier cosa oficial por parte de los creadores o por parte de Avatar Studios o por parte de cualquier grupo que tenga algo que ver con Avatar de forma oficial, siempre que mencionan a este equipo Avatar nada más son Zuko, Toph, Katara, Sokka y Aang.
y ya. A Suki nunca la incluyen. O sea, la dejan mucho de lado y eso es un menosprecio bien ojete, porque Suki no solo fue uno de los personajes que se volvieron más queridos, sino uno de los que más enseñanzas, lecciones y valores enseñó a todos los que vimos, o sea, todos como personas e individuos que vimos la serie. No necesito recordar la maravillosa y poderosa frase que le dice a Sokka de soy un guerrero, pero también soy una niña, que creo enfrasca a la perfección todo lo que Suki enseña y todo lo que Suki representa en la serie. Pero al parecer para los creadores esto no fue lo suficientemente grande o no fue lo suficientemente relevante, que llegaron al grado de no ponerla en otra cosa y prácticamente olvidarla. Y es algo triste, ¿saben? Porque, ok, para los que empezamos a ver la leyenda de Korra ya después de que había terminado, porque no la alcanzamos a ver en Nickelodeon, por X o Y razón, por prejuicios, porque no teníamos tiempo, porque decíamos que no nos iba a gustar, por la cosa que fuera, para los que no vimos la leyenda de Korra en televisión cuando iba saliendo, sino cuando la vimos ya terminada, sí resultó ser una triste y amarga decepción, que lo primero que descubrimos es que Suki no aparecía para nada. Y no sé cómo fue por ustedes, pero por lo menos para mí, cuando me enteré que Aang murió joven y que la época de Korra no era una época muy distanciada de la de Aang, yo sí creí que iba a haber más apariciones del equipo Avatar antiguo. No, tal vez no protagonistas, tal vez este deseo que muchos fans tienen de que Zuko, Toph y Katara hicieran más cosas, tal vez sí es un poco exagerado. Yo tal vez sí lo quería, obviamente no voy a decir que no, sí lo quería, sí me hubiera encantado ver una participación más activa de ese viejo equipo Avatar, pero más que eso me gustaría haber visto más desarrollo a esos personajes que ya me gustaban, pero sobre todo una mejor, ¿cómo se le dice? Un homenaje más digno a los otros personajes que no tuvieron tanta aparición. De hecho, como pequeño paréntesis, eso es algo que me he dado cuenta que también provocó que a muchas personas no les gustara la leyenda de Korra. Y es que además de no dejar muchas cosas del pasado por este intento de renovar la serie o de renovar el universo con otros personajes, la forma en la que, por así decirlo, terminaron las vidas de los que ya nos habían gustado, sí resultaron ser un poquito decepcionantes. No digo que estuvieran mal, pero por lo menos no cubrían todas las expectativas que muchos como fans de la leyenda de Aang teníamos. Antes de que se encabronen, espérense que sí voy a indagar un poquito más en este paréntesis que acabo de abrir. Pero bueno, volvamos al pedo de Suki. Si bien su personaje no tiene demasiado tiempo en pantalla, porque claro, si juntamos todo su tiempo, creo que no se hace ni una hora, creo que se han de hacer como 20, 30 minutos de aparición de Suki en total. Y de hecho algo de lo que me di cuenta ayer haciendo el TikTok que subí del movimiento del 8 de marzo, me he dado cuenta de que casi en todas las escenas donde Suki aparece, sobre todo luchando, perdía. ¿De qué digo? Esto no tiene ninguna puta relevancia, pero es gracioso porque usualmente cuando te venden un personaje que es muy fuerte o que es muy heroico, casi todas sus batallas o las gana o quedan en empate o se quedan inconclusas porque alguna otra cosa las detuvo. Con Suki casi todas sus batallas terminaron con ella siendo derrotada o superada en habilidad. Pero lejos de yo ver esto como algo malo, es creo algo que le da a Suki un toque de realidad incluso mayor que otros personajes de la leyenda de Aang. Porque a veces, con toda la epicidad de las cosas que ocurren en la serie y con todos los acontecimientos y cosas a los que se enfrentan los personajes, como que hace que se nos olvide que son niños. Bueno, son pubertos que están pasando a la adolescencia, pero son güeyes jóvenes, o sea, 14, 13, 15 años, 16 a lo mucho, que son los que tiene Zuko. O sea, son cabrones que deberían de estar en la secundaria o entrando a la prepa. A esa edad eres imbécil. O estás puto loco por las hormonas, pero no te dedicas a salvar al mundo, es a lo que quiero llegar. O sea, cuando eres adolescente eres imbécil. Pero bueno, estos cuates no tuvieron una adolescencia normal, pero aún así, se es joven, se es inexperto y en algunas ocasiones, obviamente por la temática de la serie, pues estos personajes adquirían unas características sobrehumanas en el sentido de que son héroes, ¿sabes? O sea, son personas con valores muy desarrollados, son personas con cosas muy bien planteadas, con objetivos bien puestos, que de nuevo se entiende por todo lo que han vivido, por el contexto en el que viven, pero no dejan de ser adolescentes. Y algo que le agrega mucha realidad a la serie de la leyenda de Aang,
y en general a todas las series que tratan sobre chavos, es que estos no sean invencibles. Porque si fueran invencibles y nunca nadie les hiciera daño, si siempre se la pasaran ganando todas sus batallas, esto dejaría dos posibles respuestas. O sus enemigos, o bueno, las personas que se enfrentan son estúpidas, o estos güeyes de plano son dioses en la tierra. Entonces, que Suki aparezca perdiendo la mayoría de sus batallas, pese a ser una guerrera entrenada que ha entregado todo lo que lleva de vida a ese mismo entrenamiento y a un juramento que es el de proteger y el de servir, no la hace ver débil, no la hace ver mal, la hace ver real. De que, ok, güey, es chingón y entiendo perfectamente que tuviste un pasado difícil y que te has entrenado, pero estás viviendo en un contexto de una guerra de 100 años. Obviamente no eres la única persona que se la ha vivido entrenando para los madrazos. Y también algo que caracteriza mucho a las peleas de Suki es que se enfrenta a güeyes bien pesados. Zuko, Azula, güeyes de la Nación del Fuego potenciados. O sea, no se enfrentó a simples soldados o a simples invasores, no, se enfrentó a los pesos pesados, a los güeyes que dejaron en aprietos a Katara, que mataron a Aang. O sea, Suki salió, sí perdió la mayoría de esas batallas, pero salió viva e ilesa de las mismas. Por ende, al ver la leyenda de Korra, jode un chingo que no aparezca o sea mencionada para nada. En lugar de sentarme aquí a hablar de mis frustraciones y de lo mucho que me encabronó que no apareciera, voy a detenerme un poquito con Suki para hablar de esta Yue y mencionar el por qué yo también la considero un personaje muy menospreciado. Aquí el menosprecio de Yue ocurre porque pues fue un personaje que entró y salió prácticamente en 2 episodios. Y uno pensaría, bueno, fue un personaje que salió solamente 2 veces, no debería de resultar tan importante. Pero no, porque en esos 2 episodios logró demostrar 3 cosas sumamente valiosas en un personaje que pudieron haber sido más explotadas antes de eliminarlo por completo. Número 1, el mensaje que da al sacrificarse por su pueblo. Número 2, lo que demuestra con esa mini relación que tiene con Sokka, de ver que una persona puede ser, ¿cómo decirlo? Puede sufrir muchos conflictos, pero al mismo tiempo estar dispuesto a aceptarlos, y eso se complementa con su mensaje. Y en tercer lugar, se encuentra su importancia en el universo Avatar. Y no sé lo que piensen ustedes, pero por lo menos para mí, que un personaje en el poco tiempo que tenga de aparición logre hacer tanto como lo que hizo Yue, por lo menos le da merecimiento de ser un poquito mencionada más en la historia. Lo que me lleva a la conclusión final del video, que es simple y sencillamente la esperanza. Creo que no es necesario que yo recalque cuántas expectativas positivas y cuántas ¿cómo se le puede decir? ¿Cuánta esperanza le tengo a live action de la serie de Avatar que está preparando Netflix? Como para pasar directamente y de lleno a decir que yo sí pienso y yo sí creo que van a extender un poquito más la participación, tal vez no de Yue, pero sí de Suki en este live action. No me acuerdo si fue en este canal o fue en TikTok donde subí hablando de esto, pero cuando se anunció el casting oficial del equipo Avatar y de los personajes de apoyo, yo mencioné que resultaba muy llamativo el hecho de que ya hubiera un casting para Kyoshi, porque si ya había un personaje escogido para Kyoshi, eso significaba que iba a tener cierta relevancia o aparición dentro de la serie. Y yo también dije que es probable que este live action divida la serie o divida las temporadas en 2 partes para hacer como una serie de 6 temporadas. Lo que significaría que probablemente el equipo Avatar pase más tiempo en la isla de Kyoshi, ahí Aang aprenda más cosas, pero también Suki tenga una mayor participación inicial y ya después su reencuentro en la segunda y tercera temporada, que bueno, vendrían siendo como la cuarta y sexta, va a ser el doble de grande. Pero ok, esos son solamente especulaciones mías, pero aún así parece bastante bueno y se ve bastante positivo, porque yo siento que es una buena oportunidad para que el personaje de Suki tenga la relevancia y la importancia que se merece. Al igual que el personaje de Yue, que como dije, es un personaje que está destinado a no tener mucha participación, porque pues vive y muere en la misma temporada. Pero aún así, si pasa como yo ya dije que podría pasar, que extiendan más las temporadas y las dividan en 2 partes, puede ser también que el personaje de Yue tenga una mayor participación, un mayor enfoque, más tiempo en pantalla, y esto le dé un poquito
de ese reflector que tanto se merece. Al final pues solo podemos esperar lo mejor y seguir teniendo esperanza, no solo en que el live action sea bueno, sino que Avatar Studios y los creadores se pongan las pilas y les den esa merecida atención a estos personajes que salieron poco, es verdad, pero que hicieron cosas grandiosas en ese poco tiempo que aparecieron. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Ya saben que si fue así me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo el video con sus amigos y dándole like para que el algoritmo los quiera y lleguemos así a más personas. Me despido recordándoles que se cuiden mucho, que nos estaremos viendo para el viernes con una nueva teoría y también ya chequé las fechas y efectivamente el 12 de marzo es sábado, así que el especial de 800 suscriptores saldrá hasta el lunes 20 de marzo, por lo que todavía tienen suficiente tiempo para seguir dejando sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias que aparecerán en ese bonito especial. Sin más que agregar, ahora sí cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y recuerden que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.